Imagina por un momento que una sola familia logra construir uno de los imperios económicos más poderosos del Ecuador. Bancos, medios de comunicación, empresas estratégicas, influencia política, todo bajo un mismo nombre. Un nombre que durante décadas fue sinónimo de éxito, poder y control. Pero también de controversia, silencio y caída. Esta no es solo la historia de una empresa. Es la historia de cómo el poder puede crecer en las sombras, y de cómo, tarde o temprano, cobra su precio. En Ecuador, pocos apellidos generan tanta polémica como Isaías. Para algunos, representan visión empresarial y crecimiento. Para otros, simbolizan uno de los capítulos más oscuros del sistema financiero nacional. Pero para entender realmente qué ocurrió, hay que retroceder varias décadas atrás, a una época donde el país todavía soñaba con estabilidad y progreso. La historia del Grupo Isaías comienza mucho antes de que su nombre ocupara titulares. Todo se remonta a la segunda mitad del siglo XX, cuando la familia Isaías, de origen libanés, se establece en Ecuador buscando oportunidades comerciales. Como muchas familias migrantes, comenzaron desde abajo, con trabajo constante, disciplina y una mentalidad empresarial muy marcada. El comercio fue su primera puerta de entrada, especialmente en Guayaquil, una ciudad que siempre ha sido el corazón económico del país. Con el paso de los años, los Isaías lograron consolidar relaciones comerciales sólidas y acumular capital. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando incursionaron en el sistema financiero. Fue ahí donde empezó a construirse lo que más tarde se conocería como el Grupo Isaías, un conglomerado con tentáculos en múltiples sectores de la economía nacional. El pilar central de ese crecimiento fue Filanbanco, una institución que, durante años, fue considerada una de las más importantes del Ecuador. Bajo la dirección de Roberto y William Isaías Dasum, el banco experimentó una expansión acelerada. Sucursales por todo el país, miles de clientes, confianza pública, todo parecía indicar que Filanbanco era un símbolo de estabilidad. Pero lo que muchos no veían era lo que ocurría detrás del telón. Durante los años 90, Ecuador atravesaba una profunda inestabilidad económica. Inflación, devaluaciones, crisis políticas y una frágil regulación bancaria crearon el escenario perfecto para excesos financieros. En ese contexto, Filanbanco no solo creció, se volvió demasiado grande para caer, o al menos eso parecía. El Grupo Isaías no se limitó al sistema bancario. Expandió su poder hacia los medios de comunicación, adquiriendo canales de televisión, radios y otros espacios estratégicos. Esto no solo les permitió diversificar ingresos, sino también moldear la opinión pública, influir en narrativas y construir una imagen cuidadosamente diseñada. Para muchos ecuatorianos, los Isaías eran empresarios exitosos. Para otros, una élite intocable. A finales de los años 90, la economía ecuatoriana entró en una de sus peores crisis. Miles de personas perdieron sus ahorros, el sucre se desplomó y el país caminó hacia la dolarización. En medio del caos, los bancos comenzaron a caer uno a uno. Y entre ellos, Filanbanco. Lo que vino después marcaría un antes y un después en la historia del Ecuador. El Estado tuvo que intervenir. Se habló de malos manejos, de préstamos vinculados, de uso indebido de recursos, de decisiones financieras irresponsables. Mientras tanto, miles de ciudadanos veían desaparecer los ahorros de toda su vida. Familias enteras quedaron devastadas, sin respuestas claras y con una indignación creciente. La figura del Grupo Isaías pasó de símbolo de poder a sinónimo de traición para muchos ecuatorianos. El Estado ecuatoriano, a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, tomó control de Filanbanco y de varias empresas vinculadas al grupo. La deuda era millonaria. El impacto, histórico. Y el país entero comenzó a preguntarse, ¿cómo fue posible que se llegara a este punto? Los Isaías, por su parte, negaron las acusaciones. Afirmaron ser víctimas de persecución política y de una campaña para expropiar sus bienes. Con el tiempo, salieron del país y se establecieron en el extranjero, mientras en Ecuador su nombre se convertía en sinónimo de escándalo nacional. Pero la historia no termina ahí. Porque el poder, incluso cuando cae, deja huellas profundas.
Los medios incautados siguieron operando bajo administración estatal. El debate político se intensificó. Y durante años, el caso del Grupo Isaías fue utilizado como ejemplo de corrupción, de abuso financiero y de la necesidad de reformar el sistema bancario. Sin embargo, también surgieron voces que cuestionaron la legalidad de las incautaciones, la falta de sentencias definitivas y el uso político del caso. Para algunos, los Isaías fueron culpables. Para otros, chivos expiatorios de un sistema que necesitaba responsables visibles. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Porque no se trata solo de números, bancos o empresas. Se trata de poder, de narrativa, de quien cuenta la historia, y de quien paga las consecuencias. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la relación entre el Estado, la banca y los medios en el Ecuador. Y también marcaría a una generación entera que creció escuchando este nombre sin entender completamente todo lo que había detrás. Y lo más impactante, es que muchas de las consecuencias de ese colapso todavía se sienten hoy. La caída del Grupo Isaías no fue inmediata ni silenciosa. Fue un proceso largo, cargado de tensión política, enfrentamientos legales y una creciente polarización social. Mientras el Estado tomaba control de empresas vinculadas al grupo, el país entero observaba cómo uno de los imperios económicos más influyentes del Ecuador se desmoronaba frente a sus ojos. Con la incautación de los bienes, el gobierno pasó a administrar canales de televisión, radios, empresas agrícolas, inmobiliarias y financieras. De la noche a la mañana, medios que antes respondían a intereses privados quedaron bajo control estatal. Para algunos, esto significó una oportunidad histórica de democratizar la información. Para otros, fue el inicio de un nuevo tipo de poder concentrado, esta vez desde el Estado. Los Isaías, desde el extranjero, comenzaron una batalla legal que se extendería durante años. Alegaban que sus bienes habían sido confiscados sin el debido proceso, que nunca existieron sentencias penales en su contra y que todo había sido una maniobra política para justificar la expropiación. Mientras tanto, en Ecuador, la narrativa oficial los señalaba como responsables directos de uno de los mayores colapsos financieros del país. La sociedad quedó dividida. Para miles de familias que perdieron sus ahorros durante la crisis bancaria, el nombre Isaías evocaba dolor, impotencia y rabia. Muchos sentían que jamás habría justicia suficiente para reparar lo perdido. Para otros sectores, en cambio, el caso representaba un precedente peligroso, el poder del Estado tomando empresas privadas sin procesos judiciales concluyentes. La línea entre justicia y venganza se volvió difusa. En medio de ese conflicto, el país avanzaba. Se implementaba la dolarización, se redefinía el sistema financiero y se intentaba recuperar la confianza en las instituciones. Pero el caso Isaías seguía presente, como una herida abierta que nunca terminó de cerrar. Los medios incautados jugaron un papel clave en la construcción del discurso nacional durante los años siguientes. Desde ahí se moldearon opiniones, se impulsaron narrativas políticas y se reforzó una visión del pasado reciente que, para muchos, aún hoy resulta incompleta o parcial. Mientras tanto, los hermanos Isaías continuaban defendiendo su versión en tribunales internacionales, argumentando que nunca se comprobó penalmente su culpabilidad y que las medidas tomadas en su contra violaron derechos fundamentales. El conflicto dejó de ser solo económico o legal, se transformó en un símbolo de lucha entre poder político, justicia y libertad empresarial. El tiempo pasaba, pero el debate no se apagaba. Generaciones enteras crecieron escuchando versiones distintas de la misma historia. Para algunos jóvenes, el Grupo Isaías era poco más que un nombre asociado a viejas noticias. Para otros, representaba una advertencia sobre lo frágil que puede ser el equilibrio entre poder y responsabilidad. Lo cierto es que el impacto del caso fue profundo. Cambió la forma en que el país veía a los bancos, a los empresarios y al propio Estado. Se reformaron leyes, se reforzaron controles y se instaló una desconfianza que, hasta hoy, sigue latente en la sociedad ecuatoriana. Pero quizás lo más inquietante no fue la caída de un grupo económico, sino la pregunta que quedó flotando en el aire. ¿Podría volver a ocurrir algo así? Porque la historia del Grupo Isaías no es solo la historia de una familia poderosa.
Es la historia de un sistema que permitió concentrar demasiado poder, de instituciones débiles, de decisiones tomadas en momentos críticos y de un país que aún busca aprender de sus errores. Y mientras el tiempo avanzaba, el caso se transformó en una especie de espejo incómodo para la sociedad ecuatoriana. Un recordatorio constante de que el poder, cuando no tiene límites claros, termina afectando a todos. Pero aún falta una parte crucial de esta historia. Una parte donde las consecuencias se vuelven definitivas, donde el legado se redefine y donde surge una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Quién ganó realmente con todo esto? Porque el final de esta historia no está en los bancos, ni en los tribunales, ni siquiera en los titulares de prensa. Está en la memoria colectiva de un país que aún intenta comprender su pasado para no repetirlo. El paso del tiempo no borró el nombre del Grupo Isaías de la memoria colectiva del Ecuador. Al contrario, lo transformó en un símbolo cargado de interpretaciones, emociones y contradicciones. Mientras los años avanzaban, el caso dejó de ser únicamente un expediente financiero o político para convertirse en una herida histórica que seguía abierta, incluso cuando muchos preferían no mirarla directamente. Los gobiernos pasaron, las ideologías cambiaron, pero el debate nunca se cerró por completo. Para algunos sectores, el caso Isaías representaba una victoria del Estado frente a los abusos del poder económico. Para otros, era una muestra clara de cómo el poder político podía destruir reputaciones, confiscar bienes y reescribir la historia según su conveniencia. Lo cierto es que, con el tiempo, el relato se volvió más complejo, más humano, y también más incómodo. Porque detrás de los titulares existían personas. Trabajadores que perdieron empleos. Familias que vieron desaparecer ahorros. Funcionarios atrapados en decisiones que los superaban. Y también, del otro lado, una familia que pasó de controlar uno de los grupos empresariales más poderosos del país a vivir bajo el peso del exilio, el señalamiento público y la incertidumbre permanente. Años después, los procesos judiciales continuaban sin resoluciones definitivas que cerraran el capítulo de forma clara. Algunos fallos internacionales empezaron a cuestionar la legalidad de las incautaciones, mientras en Ecuador el tema seguía siendo políticamente sensible. Hablar del Grupo Isaías no era solo hablar del pasado, era tocar una fibra viva del presente. Lo más impactante es que, con el paso del tiempo, nuevas generaciones comenzaron a preguntarse qué fue realmente lo que ocurrió. Jóvenes que no vivieron la crisis bancaria, que no vieron filas interminables frente a los bancos ni escucharon los discursos encendidos de aquellos años, empezaron a investigar, a cuestionar y a reconstruir los hechos con una mirada más distante, pero también más crítica. Y ahí ocurrió algo interesante. La historia dejó de ser blanco o negro. Muchos empezaron a comprender que el colapso financiero del Ecuador no fue responsabilidad de un solo grupo, sino el resultado de un sistema frágil, mal regulado y profundamente desigual. Un sistema donde el poder económico y político convivían demasiado cerca, sin límites claros, sin controles efectivos y con una cultura de impunidad que terminó explotando. El caso Isaías se convirtió entonces en una advertencia. No solo sobre los excesos del sector financiero, sino también sobre los riesgos de permitir que la justicia sea moldeada por intereses políticos. Porque cuando la verdad se utiliza como arma, deja de ser verdad y se convierte en herramienta de control. Durante años, los medios incautados siguieron operando bajo administración estatal. Algunos cambiaron de línea editorial, otros perdieron credibilidad, y muchos nunca lograron recuperar la influencia que alguna vez tuvieron. La promesa de que esos medios servirían al interés público fue, para muchos, una promesa incumplida. Y así, poco a poco, la historia del Grupo Isaías dejó de ser solo una historia económica para convertirse en un reflejo del país mismo, de sus contradicciones, de sus errores, de su dificultad para cerrar ciclos. Porque Ecuador, como muchos países de la región, carga con una memoria fragmentada. Una memoria donde los hechos se mezclan con discursos, donde la verdad se diluye entre versiones enfrentadas y donde el pasado rara vez se resuelve por completo. Lo más inquietante es que, al observar el presente, muchas de las condiciones que hicieron posible aquella crisis aún persisten. Concentración de poder, debilidad institucional, polarización social y una ciudadanía que,
muchas veces, se ve obligada a elegir entre narrativas incompletas. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Aprendimos realmente algo? Tal vez la historia del grupo Isaías no deba entenderse como la de villanos o héroes, sino como la consecuencia de un sistema que permitió que todo eso ocurriera. Un sistema donde los límites eran difusos y donde las decisiones de unos pocos podían afectar la vida de millones. Hoy, hablar de este tema sigue siendo incómodo. Aún genera discusiones, debates intensos y posiciones encontradas. Pero quizá esa incomodidad sea necesaria. Porque solo enfrentando las sombras del pasado se puede aspirar a construir algo diferente. La memoria, cuando se ignora, se repite. Pero cuando se comprende, se transforma en conciencia. Y es ahí donde esta historia cobra verdadero sentido. No se trata solo de recordar lo que ocurrió, sino de preguntarnos qué tipo de país queremos ser. Uno donde el poder se concentra sin control, o uno donde la transparencia, la justicia y la responsabilidad sean más que simples palabras. Porque al final, el caso del grupo Isaías no pertenece únicamente a los libros de historia ni a los archivos judiciales. Nos pertenece a todos. Vive en las decisiones que tomamos como sociedad, en la forma en que exigimos rendición de cuentas y en la memoria que decidimos preservar. Con el paso de los años, el caso del grupo Isaías dejó de ser solo un tema económico o político y comenzó a convertirse en un símbolo cultural. En conversaciones cotidianas, en aulas universitarias, en debates públicos y hasta en producciones audiovisuales, su nombre aparecía como referencia obligatoria cuando se hablaba de poder, crisis y responsabilidad. No porque todos conocieran los detalles, sino porque representaba algo más profundo, la sensación colectiva de que algo se había roto en el país. Muchos ecuatorianos crecieron escuchando versiones fragmentadas de la historia. Algunos solo recordaban la crisis bancaria, otros los discursos encendidos, otros las incautaciones transmitidas en cadena nacional. Pero pocos tuvieron acceso a una visión completa, serena y crítica de lo ocurrido. Y ese vacío de información terminó convirtiéndose en terreno fértil para la desinformación, el fanatismo y la polarización. Con el tiempo, incluso los protagonistas comenzaron a desdibujarse. Los nombres se transformaron en símbolos, y los símbolos en banderas políticas. La historia dejó de ser humana y pasó a ser ideológica. Y cuando eso ocurre, la verdad suele ser la primera víctima. Sin embargo, mirar atrás con distancia permite entender algo fundamental: los errores que llevaron a la crisis no surgieron de la nada. Fueron el resultado de decisiones acumuladas, de sistemas mal diseñados, de controles débiles y de una cultura que normalizó el abuso de poder mientras los resultados parecían positivos. Nadie cuestionaba el crecimiento mientras el dinero fluía. Nadie preguntaba de dónde venía realmente la estabilidad, hasta que desapareció. Y cuando todo colapsó, el país entero pagó el precio. Esa es quizá una de las lecciones más duras de esta historia: cuando las instituciones fallan, no caen solas. Arrastran consigo a millones de personas que jamás tuvieron voz en las decisiones que se tomaron. Personas que confiaron, que creyeron, que depositaron no solo su dinero, sino también su esperanza. Con los años, Ecuador intentó reinventarse. Hubo reformas, cambios estructurales, nuevas promesas. Algunas funcionaron, otras no. Pero el recuerdo del colapso financiero sigue vivo como una advertencia silenciosa. Una que recuerda que ningún país está completamente a salvo si olvida su pasado. Hoy, hablar del grupo Isaías ya no debería ser un acto de confrontación, sino de reflexión. No para reabrir heridas, sino para entenderlas. No para señalar culpables eternos, sino para asumir responsabilidades colectivas. Porque la historia no se trata de tomar bandos, sino de aprender. Y quizás esa sea la parte más importante de todo esto: comprender que el verdadero cambio no nace de la venganza ni del olvido, sino de la memoria consciente. De mirar lo ocurrido sin miedo, sin fanatismo y sin conveniencia. Porque solo así se construye un futuro distinto. Un futuro donde el poder tenga límites claros. Donde la justicia no dependa del contexto político. Y donde la historia no se repita por falta de memoria. Ese es el verdadero legado que deja esta historia. No el de una familia, ni el de un gobierno,
sino el de un país enfrentándose a sí mismo. Y ahora, antes de cerrar este relato, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Crees que realmente hemos aprendido de nuestra propia historia? ¿O estamos condenados a repetirla una y otra vez? Si este contenido te ayudó a entender mejor uno de los episodios más complejos del Ecuador, te invito a que te suscribas al canal. Aquí no solo contamos historias, las analizamos, las cuestionamos y las conectamos con el presente para que no se pierdan en el olvido. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido profundo, documentado y sin miedo a decir lo que muchos prefieren callar. Porque entender el pasado no cambia lo que fue, pero sí puede cambiar lo que viene. Y así, la historia del Grupo Isaías queda abierta, no como un capítulo cerrado, sino como una lección que aún resuena en la conciencia de todo un país.